El triunfo de Velasco Ibarra a la presidencia de la República ocasionó la muerte del último chulla quiteño. ...12 de junio de 1960... en el corazón de la capital, a plena luz del día, el terrible Martínez dio sus últimos pasos. Luis Martínez Ceballos, mejor conocido como el terrible Martínez, entró esa mañana a la armería de su amigo Augusto Castro, pidió prestado una pistola y delante de todos se pegó un tiro en la sien. Se mató. En el Quito de esa época, el terrible era muy popular. Un hombre de muchos amigos, lo llamaban el chulla de la carcajada, porque no había quien se escape de sus chistes y de sus bromas. Luis Eduardo Martínez Ceballos era el prototipo del chulla y la máxima encarnación de la sal quiteña. Era un quiteño del barrio de San Roque que vivió entre el año 1900 y 1960. Fue un hombre con una vivacidad y con una picardía y con una inteligencia innata, líder de sus compañeros desde la escuela. Al terrible se lo recuerda por sus diabluras, sus imitaciones y tomaduras de pelo, pero este fue un hombre de letras, poeta y periodista del diario El Telégrafo por varios años. En un escrito de Nicolás Kingman, se lo describe así. Apostaba a hacer caminar las sillas, vasos y botellas mediante quiromancias. Tales malabarismos le reportaban sabrosas noches de juerga en los fisgones. Fue esa especie de mago y de duende, anecdótico, fabulador y dicharachero. Fue un antihéroe por naturaleza. Una vez el terrible tuvo la audacia de vestirse e imitar al arzobispo de Quito. Con este disfraz fue capaz de confesar a varias personas. Otra imitación legendaria fue cuando fingió ser Francisco Chiriboga, un importante ganadero de la época. Entró a la Plaza Arenas y engañó a todo el público. En el segundo toro entró Chiriboga y lógicamente entró a su palco, que era en sombra. Cuando le vio la multitud, le pifió. Porque dijo, este hombre nos engañó, o sea, estaba en sol y ahora se va a sombra. Y claro, luego se dieron cuenta, el terrible Martínez empezó a sacarse la ropa y la plaza estalló en una carcajada total. El señor Chiriboga se calentó. A diferencia de Chiriboga, los amigos del terrible siempre celebraban sus bromas, aunque al principio se asustaban. En el Café Niza no era extraño que Martínez pagara las cuentas, prendando abrigos y sombreros de sus acompañantes. Un día el terrible Martínez inventó un detergente para lavar vidrios. Consiguió que le contraten en el Banco Central, pero su detergente no funcionó. Al terrible se le ocurrió una cosa, le sacó al vidrio. Le sacó al vidrio y se lo llevó. Cuando el gerente del banco llegó, vio el espacio nítido donde en el fondo se veía pues totalmente las tejas y las casas vecinas, no se dio cuenta que faltaba el vidrio y le pagaron el contrato. El terrible Martínez se las sabía todas. Una mañana mandó a su hijo menor a comprar gasolina. Este regresó con las manos vacías porque había una cola inmensa. Hoy su hijo nos cuenta cómo su padre se las ingenió para dispersar a la gente. Papá, no hay cómo comprarlo, hay una cola de 4 cuadras, es imposible. Entonces, ay, dice, qué barbaridad. Yo, no te preocupes, ven conmigo, yo te voy a hacer que compres rápido. Digo, pero ¿cómo va a ser si cómo le van a dejar meter a la gente ahí? No te preocupes, solamente cuando ya no haya nada, cuando la gente se disperse, tú te acercas y compras la gasolina. Y le vi que mi papá comenzó a alzar el dedo para arriba y dijo, platillo volador. Para aquel entonces se hablaba mucho acerca de los platillos voladores. Entonces toda la gente, ¿dónde? Y yo ahí automáticamente aproveché para comprar la gasolina. Las anécdotas del terrible Martínez son interminables. Es un personaje que pasó a la historia popular quiteña. Aunque las nuevas generaciones jamás han oído hablar de él, la colonia de quiteños residentes en Quito organizó un homenaje por los 50 años de su muerte. Para poner de relieve esto que se ha perdido en Quito, que es lo que representaba en buena parte el terrible, que era algo más que un chulla quiteño. En este homenaje hubo una importante revelación.
el terrible Martínez no se habría suicidado. Su muerte habría sido un acto teatral fallido. Esto está comprobado con un estudio grafológico de la última carta que escribió Martínez del día de su muerte. No tiene ningún rasgo de carta suicida. El principal rasgo es la depresión. Esta no es una carta depresiva. La depresión se grafica grafológicamente escribiendo hacia abajo. Este escribe hacia arriba, denota optimismo. Y esto es una regla sine qua non. Es absolutamente veraz en el 100%. Según Vázquez, no fue la primera vez que el terrible Martínez jugaba con la muerte. Una vez, él fingió estar muerto. Él fingió estar muerto y estuvo en un ataúd en su velorio. O sea, él coqueteaba con la muerte. Él coqueteaba con la muerte y en este caso la muerte le cobró el precio por sus bromas. Del Chuya quiteño solo nos acordamos en las fiestas de Quito e inmediatamente se nos viene a la mente don Evaristo. Pero como él, el terrible Martínez, hay muchos más Chuyas que marcaron la historia de Quito. Este personaje que ha sido olvidado por muchos vivirá eternamente como una leyenda popular de la capital.